Estaba pensando bien en estos dos versículos qué poder compartir con ustedes porque es palabra de Dios y qué es lo que a mí me llega con estos dos versículos que habla el apóstol Pablo. Entonces, no me quedó más que pensar en este hombre de Dios, siervo de Dios, y quería proceder a hacer este paralelo, ¿no?, de Saulo y Pablo, ¿sí? Y vemos ahí, si ustedes me acompañan, en Hechos 22:3, vamos a abrir la Biblia, quinto libro del Nuevo Testamento, dice, Reina Valera 1960, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Qué importante conocer la historia de cada persona en la Biblia, ¿sí? Yo acá me había anotado que Saulo era judío, ¿sí?, que era ciudadano romano, ¿sí?, que era nacido en Tarso, que es actual Turquía, que era miembro del grupo de los fariseos, que era defensor de la ley judía, ¿sí?, que era discípulo de Gamaliel, fariseo. Y después, cuando veo en el libro, del mismo libro de los Hechos, yo lo leo, el capítulo 7 y el 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Saulo, perseguidor de los primeros cristianos, ¿sí?, amenazaba a todos los discípulos de Jesús que proclamaban las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Era el hombre que dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los arrestaba y los metía presos a todos, a todo aquel que anunciaba a Jesús. ¡Qué tremendo! O sea, a la ley me sujeto y no quiero saber nada de Jesús. De pequeño, instruido en la ley mosaica, pero ¿cómo es lo que hace Dios en las vidas de las personas? Y vemos que en el capítulo 9, del 3 al 8, dice, mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Bueno, acá yo veo y leo que ya deja de ser Saulo y es Pablo, ¿sí? Veo que en el camino a Damasco se encuentra una luz del cielo. Es Jesús hablando, ¿sí? Dice que el grupo que lo seguía quedaron sorprendidos, atónitos por esta situación. Quedaron perplejos, ¿sí? Quedó ciego.
Y de ese momento hace un cambio radical. Y de ese momento es defensor del cristianismo, ¿sí? Se dedicó toda su vida a evangelizar. Fundó iglesias, fue maestro, fue líder, llamado apóstol de los gentiles. Terminó su vida como mártir en Roma por causa del evangelio. Escritor de libros. Y ahora leemos a los Romanos, ¿sí? Que es un tratado teológico y que no es como las otras cartas, que es de contenido personal de las otras epístolas, ¿sí? Y en función a esto, sí, ahora sí quería que podamos leer estos dos versículos para introducirnos en el mensaje de hoy, ¿sí? Que es Romanos capítulo 12. Dice así el versículo 1 y el versículo 2, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la NTV dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Pablo, un hombre que conoció a Jesús y fue rotundo el cambio, ¿sí? Y nos habla con esa humildad, ruega por las misericordias que nos presentemos adelante de Dios. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo nosotros nos presentamos delante de Dios? Yo pienso cuando vamos a un casamiento, o cuando, por ejemplo, fue en junio fue el cumpleaños de la iglesia, ¿sí? Vamos lindos, seamos honestos. ¿O no? ¿Es así? ¿O no? Es así. Yo recuerdo que cuando me tenía que presentar en mi liceo militar La Madrid, tenía que ir planchado, zapatos lustrados, pañuelo limpio, bien afeitado, ¿sí? Pienso cómo Dios quiere que nos presentemos delante de Él como hijos de Dios. Dice como sacrificio vivo. Antes sabemos que en la antigüedad, digamos, había el sacrificio por la expiación de los pecados por estos animales que iban al templo, ¿sí? Al sumo sacerdote. Y hoy, ¿qué dice Dios? Quiere que nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu podamos presentarnos delante de Él, ¿sí? Que es vuestro culto racional, dice, que es la adoración espiritual. Dios quiere que estemos santos también, que es apartados, separados, ¿sí? Para Él, porque Él nos limpió de todos nuestros pecados una vez y para siempre, ¿sí? Y que busquemos la santidad, ¿sí? Porque somos sus hijos y Él dio el sacrificio más importante allí en la cruz. Murió y quiere que cada día nosotros podamos presentarnos con una actitud de reverencia, de humildad, ¿sí? Y de santidad. El versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, o sea, que no sigamos las cosas de este mundo, porque es pasajero, de nada sirve. Nosotros somos ciudadanos del cielo, tendremos luchas, tendremos aflicción, pero debemos poner las cosas, las miradas en Cristo, las cosas de arriba, ¿sí? Pero debemos ir confiados y tomados de su mano. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá estaba pensando cómo Pablo tuvo este cambio
Y dice en un momento dado Pablo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. En el libro de Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo sabe que todo pasa por el cambio, por la transformación que tuvo, mente y corazón. Y dice que no amemos las cosas del mundo, sino que seamos imitadores de Cristo, ¿sí? Que podamos con toda nuestra vida poder ser agradables a Él, ¿sí? Que podamos seguirles a Él en este camino que Cristo trazó en nuestras vidas. Pensaba en el título de este tema, que es actitud consecuente del creyente, ¿sí? Y acá dice que es la persona que actúa coherente y fiel a sus principios, ideas o valores y se responsabiliza de las consecuencias de sus actos. Pienso en Pablo, cuando hubo este cambio, cuántas cosas padeció. Lo apedrearon, lo metieron preso, pero sabía en quién creía, sabía en quién ponía su confianza y su seguridad, porque él perseguía a la iglesia. Pero cuando hubo el cambio, cuando hubo la transformación, su mente renovó esperanza, sabiendo que Cristo en ese camino a Damasco lo había encontrado y tenía una misión, ¿sí? De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? Se es llamado el apóstol de los gentiles, a los no judíos. Y esa es la misión. Dios lo escogió por un objetivo, de poder ampliar a todas las naciones y llevar este mensaje de amor y de paz, ¿sí? Y él mismo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, dejando a Él, porque Él le hace todas las cosas en nuestras vidas. No es que nosotros las hacemos, nosotros muchas veces fallamos, pero debemos poner nuestra mente en Cristo y saber que debemos ir a presentarnos a Él con humildad, con sencillez de corazón, porque Él se merece toda la adoración, porque Él un día vamos a estar con Él, porque Él prometió, donde yo estoy, vosotros también estaréis conmigo. Y ese es el mensaje, ¿sí? Que seamos consecuentes con nuestras creencias, ¿sí? ¿Sí? Ser coherente con lo que se piensa, con lo que se dice y con lo que se hace, porque tenemos que dar testimonio de Cristo, ¿sí? Si no, estaríamos pensando en otra cosa, no seríamos ejemplo y modelo, ¿sí? Así que si Pablo hubo este cambio, también nosotros cambiamos en un momento dado de la vida. Y cómo no adorarle, cómo no presentarnos delante de Dios en adoración, en humildad, porque Él nos amó de tal manera que dio su vida. En esa cruz debemos ir vos y yo, pero no, Él dio su vida por amor. Así que nosotros tenemos que ir en reverencia, ¿sí? Agradarle a Él porque Él nos amó de tal manera. Que Dios bendiga su palabra.